Bueno, pues buenos días otra vez, un día más a este fútbol retro. Y ya saben, aquí en periodicolatercera.com les saluda Fermín Astrain y como siempre pues me acompañan dos grandes, dos expertos en esto del fútbol y sobre todo pues del fútbol retro, que es de lo que vamos a hablar. Muy buenos días, Javier Salvador, muy buenos días, Javier Iborra. Buenos días, Fermín. Buenos días, Iborra. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Pues con ganas de ver este partidazo que habéis elegido. Bueno, eso iba a decir, que hemos elegido hoy, Saba. Bueno, pues hemos elegido el partido de ida de la final de la UEFA de la temporada 92-93. Es un partido que se jugó en el Westfalen Stadium de Dortmund y enfrentaba al Borussia Dortmund con la Juventus de Turín. Un partido, Javier Iborra, que en aquella época, en los años 90, se repitió abundantemente, tanto en UEFA como en Champions. Sí, hay que decir que no fue la primera final europea que jugaron estos dos equipos. Y bueno, si vemos las alineaciones y también mirando al banquillo, ¿no? Entendemos por qué. Porque este era el Borussia Dortmund de Ottmar Hitzfeld. Un gran equipo, un equipo que no tenía demasiada historia en Europa, pero que la mano de este enorme entrenador pues llegó muy lejos, ¿no? Llegó hasta lo más alto. Tenemos esta final de UEFA, Saba. Creo que 2 años más tarde veríamos una final de Champions reeditando este mismo partido y poco después otra vez la misma final. Sí, la verdad es que como dices, se repitió numerosas veces este encuentro, tanto en UEFA como en Champions, en finales e incluso, si mal no recuerdo, en alguna fase de grupos. Lo has comentado tú, Javier Iborra. Vemos a Sandor Pool, por cierto, un árbitro famoso de aquella época, ¿no, Javier Iborra? Sí, aquí, bueno, todos los personajes para gente que tenemos ya una edad nos suenan todos, ¿no? Nos suenan hasta los árbitros, porque estamos ya muy viejos y estos partidos no los veíamos, vamos, no nos perdíamos uno. Pero sí, un árbitro que de los buenos, de los que dejó buen recuerdo. Sí, que se lo digan a Luis Enrique, si mal no recuerdo, años después. Sí, sí, en el Mundial, ¿no? Estás Sí, hablando. correcto, es el árbitro, si no me dices lo contrario, que Año, arbitró aquel conocido Italia-España del Mundial del 94 en Estados Unidos. un año después, realmente. Has hablado, Javier Iborra, de Otmar Hitzfeld. En el banquillo de la Juve tenemos a Giovanni Trapattoni. Luego me gustaría hablar de estos dos hombres con 30 y 40 años de experiencia en los banquillos y con una dilatada trayectoria, sobre todo de títulos, de ambos. Insisto, luego volveremos, pero hay que hablar de los jugadores. Fíjate, Javier Iborra, Don Roberto Baggio, con el brazalete de capitán de la Juve. Sí, la Juventus tenía un tridente ofensivo espectacular. Estaba Baggio, estaba el alemán Andreas Möller, un jugador que a mí siempre ha sido una de mis debilidades, y estaba Gianluca Vialli, un delantero que en su etapa en la Sampdoria pues había sido elegido mejor jugador del calcio, había sido campeón de liga, había llegado a la final de la Copa de Europa, que perdió contra el Barcelona, también una final de la Recopa contra el Barcelona, que también perdió, y era un tridente soñado. ¿Lo has visto el banquillo? Ravanelli, por si acaso. Sí, Pablo Di Canio, no, una gran plantilla tenía la Juventus. Quizás le faltaban, digamos, un delantero centro. Viali tenía mucha movilidad, Baggio y Moller eran dos medias puntas. Se podía pensar igual en un delantero centro más de área, pero bueno, con este tridente no podías. Vamos, era más que suficiente para llegar a una final de la UEFA, por ejemplo. Voy a recordar las alineaciones, ya las hemos visto, pero vamos a recordarlas. Angelo Perucci en portería para la Juve, Máximo Carrera lateral derecho, Kohler y Julio César de centrales, Marco Antonio De Marchi lateral izquierdo en la Juve, medio del campo para un jovencísimo Dino Baggio, Marocchi y Antonio Conte,
Y arriba, pues el tridente que acababa de contar Javier Iborra, Andreas Möller, Roberto Baggio y Gianluca Vialli. Por parte del Borussia de Dortmund, pues tenemos a Stefan Kroos en defensa, en portería, una defensa de 5 por Smith, o me corregís, Smith por banda derecha, Reinhardt en la izquierda, centrales, he dicho Lush, carrilero derecho, Reinhardt, carrilero izquierdo, Smith, Grauer y Zorc de centrales, y Frank de centrales, Reuter y Zorc por delante, y luego ya pues también otro tridente ofensivo, ¿no? Como es Michael Rummenigge, Porschner y el suizo Stefan Chapuisat, también un gran equipo. Sí, recordemos que el Borussia Dortmund venía de eliminar al Auxerre en una fatídica tanda de penaltis, después de ganar. Ojo, porque fíjate, ahí viene el primer gol. El primer gol del partido, se adelanta el Borussia Dortmund, es Michael Rummenigge. Qué parecido, Javier Iborra tiene con Karl Heinz, este chico. Sí, físicamente por lo menos sí. Fíjate con la pantaleta subida hasta arriba. Qué buena jugada por banda izquierda, creo que es Reuter el que le da el pase a Reinhardt, y fíjate, el balón atrás del carrilero zurdo del Borussia Dortmund, y cómo la empala con el exterior de la derecha sutilmente Michael Rummenigge para poner a la escuadra. ¡Qué golazo! El toque es espectacular porque eso la mete sutilmente, no se pone para nada nervioso, sino que utiliza el exterior. Bueno, un gol. Bueno, un jugador que quizás no lo tenemos en el recuerdo de este gran Borussia, pero bueno, que aquí marca un golazo. Los Rummenigge, protagonistas en nuestras 2 primeras ediciones de Calcio Nostalgia, Sí, sin duda ninguna. Y eso que ninguno de los dos sale victorioso, en nuestras 2 primeras etapas. No ha hecho ni comenzar prácticamente el partido. En 2 minutos se adelanta el Borussia de Dortmund, gana el conjunto de Ottmar Hitzfeld en Dortmund, porque recordemos que esta final de UEFA es a doble partido, ¿no es así, Javier Iborra? Sí, así es. Todavía era cuando estaba una competición seria en la que se jugaba a doble partido la final, como debe ser. Cuando no era Europa League. Exactamente, y bueno, pues aquí hemos visto, ¿no? Un poco sorprendente, porque es verdad que la Juventus partía como gran favorita, y bueno, pues eso siempre es bueno, ¿no? Que el favorito empiece perdiendo siempre anima a los partidos. Bueno, pues ahora veremos cómo va el partido. Desde luego, da la sensación que es el Borussia Dortmund el que intenta mover el esférico, y la Juve de momento estaba esperando atrás. Allá va el balón largo de Antonio Conte a las manos de Stefan Kroos, porterazo también de aquella época, Saba, uno de los porteros alemanes sobrios. Sí, desde luego, estuvo siempre, creo, en la selección a la sombra de otros grandes guardametas de la época, pero que decir que su participación en este equipo era fundamental, tanto este año como el año en que el Borussia Dortmund, frente a la Juventus, también consigue la Copa de Europa. Ahora nos gusta una falta de la Juve, veremos entradas que hoy en día posiblemente estarían en la calle más de uno. Yo creo que en eso también ha cambiado bastante, no es el caso de esta, pero ya veremos más adelante. En eso también ha cambiado muchísimo el fútbol, Iborra. Sí, bueno, había otra permisividad, pero bueno, porque también se entendía. Ahora sí que ahí hemos visto, hay una buena tarascada. Levanta las manos, que esto es un atraco. Y... Sí, pues fíjate, la entrada se queda Vialli mirando, porque me he enrollado aquí, me expreso. Sí. Ahora veremos la repetición, de verdad, una entrada dura abajo. Al final se trataba también en los primeros minutos de marcar un poco el territorio, ¿no? Ya hace poco en la cadena COPE, ¿verdad? Escuchábamos a Javier Bayona explicando, ¿no? Este concepto de marcar territorio, y bueno, es algo que
que todavía en esta época se hacía y se permitía, ¿no? Es una cosa que los árbitros se guardaban un poco las tarjetas para más adelante. Fíjate que, hablando un poco de eso, fíjate qué contundencia tiene la Juve ahí atrás, con Jürgen Kohler y con Julio César, dos centrales que, por cierto, junto con Andreas Möller, luego recalarían precisamente en el Borussia de Dortmund. Sí, sí, correcto. Sí, bueno, al final estos tres jugadores es curioso bueno, que ganan esta final con la Juve frente al Borussia Dortmund. Cambian de equipo, van al Borussia Dortmund y en la temporada, si mal no recuerdo, 96-97, consiguen ganar la final a la Juve por 3-1. Con otro futbolista, también ex de la Juve, como es Paulo Sousa, también se enfrentó, creo que fueron 2 años después al Borussia. Fíjate qué gran jugada, qué toque sutil también de Andreas Möller, qué jugadorazo, cómo la pone ahí arriba con la izquierda y el balón pues a punto está de entrar. Javier Ibarra, qué futbolista superclase Andreas Möller, ahí está, cómo la pica por encima, el portero, claro, olvídate. Sí, ahí le hemos visto, ¿no? Qué pedazo de calidad con la zurda, un jugador que era diestro. Ha levantado la cabeza y la ha puesto en... Sí es ambidiestro. Bueno, sí, también era bastante... Pero bueno, digamos que no era zurdo, ¿no? Que podíamos pensar ahí que ha rematado tan bien con la zurda. Y sí que os quería comentar dos cosas, ¿no? La primera, que estamos viendo a Roberto Baggio de falso 9, antes de que se inventara la posición de falso 9. Lo vamos a ver ahí. Era la posición que ocupaba en esta Juventus. Por eso decía que antes en este tridente era un poco extraño porque Vialli y Möller jugaban un poco abiertos a las bandas, y Baggio tenía total libertad, ¿no? Total libertad para estar de 9, para estar de 10, para jugar de lo que quisiera, ¿no? Y bueno, pues luego pues vemos que en el fútbol pues casi nada está inventado, sino que otros ya lo han hecho antes, ¿no? Y luego también quería decir... No, quería decir que este Borussia Dortmund tiene pocos jugadores de los que luego serían campeones de Europa. O sea, realmente había llegado hasta aquí, pero más por el trabajo de Ottmar Hitzfeld y un trabajo de cohesión de equipo, de trabajo que de nombres. Cosa que no sucedería, como ya habéis hablado, ¿no? Luego, cuando son campeones de Europa, pues aparte de todos los que habéis comentado, pues estaba también Sammer. O sea, ya era un equipo plagado de estrellas, a diferencia de este, en el que nos cuesta casi encontrar... Reinhardt y Klose, creo. Y Chapuisat es posible que también, pero es verdad que aquí cuesta encontrar estrellas, mientras que luego, cuando ya son campeones de Europa, sí que ya tienen un equipo pues plagado de internacionales. Has hablado de Stefan Chapuisat, el zurdo suizo. Yo creo que es uno de los mejores jugadores suizos de la historia. Pues sí, quizás con Ciriaco Sforza, que también jugó en esta época. Luego, yo creo que en estos años estaba en el Kaiserslautern todavía, luego ficharía por el Bayern de Múnich, y realmente yo creo que han sido los dos jugadores de referencia en Suiza durante una década y media. Pues mira, ya me has dado pie a hablar de Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld, jugador, en la época de jugador es suizo, en la época de jugador pues jugó en Suiza toda su carrera. La verdad es que como futbolista no fue tampoco pues ninguna excelencia, pero sí la consiguió como entrenador, además con un marcado sistema, pues prácticamente siempre jugando con 5 defensas, tanto en el Borussia Dortmund cuando es campeón de la Champions, como cuando lo consigue con el Bayern de Múnich, también jugando con 5 defensas, por lo menos con 3 centrales y 2 carrileros largos. Yo creo que también una forma bastante clásica de jugar de Alemania en aquella época. Y pues 30 años entrenando, Ottmar Hitzfeld, casi toda su carrera, pues eso, entre Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, la selección suiza. No se mueve gran cosa Ottmar Hitzfeld, pero consigue, Saba, 2 Champions, con 2 equipos distintos, ¿no? En aquella época no era nada fácil. Ahora, ¿sabes? Pues eso, con Barcelona y Madrid, esa supremacía que puede haber, incluso Bayern de Múnich, pero en aquella época ganar 2 Champions con 2 equipos distintos no era nada sencillo. Sí, como dices, en aquella época el fútbol, pues bueno, estaba todo mucho más abierto, no había, como dices, 2, 3 superpotencias que dominasen
el fútbol europeo y sí, la verdad es que el reto que consiguió Hitchfield, pues bueno, fue algo espectacular. Sí, es verdad que como habéis comentado, tanto el Bayern como el Borussia, es lógico, ganan la Champions con dos, bueno, la Copa de Europa, perdón, con dos buenos equipos, pero bueno, nada que ver a lo que hoy podría ser, por ejemplo, un Real Madrid hoy en día. Hemos visto ahí, Javier Ibarra, otro cariño, otro roce de Sí, Máximo Carrera. tarascada y se ha quedado Thomas Frank, pues eso, pues pensando de dónde ha pasado este tren que me ha arrollado, pero bueno, Y es Máximo Carrera sin invitarse. sí, sí, pero eso, primeros minutos de partido y el árbitro no quiere sacar tarjetas todavía, esto es una final, aquí no hay que expulsar a nadie, más que si es estrictamente necesario, así que las tarjetas para luego. Bueno, vemos ahora Uf, o- otra más. otro caído en Sí. combate. Ya os he dicho que hoy en día este partido no habrían acabado 10, o sea, 11 ninguno de los dos equipos, No, seguramente. no, ni 10. Estamos viendo que es el Borussia, Adri Borja, el que intenta llevar siempre la iniciativa, intenta jugar el balón desde atrás con la salida de los tres centrales, mientras que la Juve se le nota un poco precipitada en el juego. Sí, bueno, a ver ahora el Borussia que ataca. A ver, Qué buena acción de Chapuisat, ¿verdad? Pues sí, jugando de espaldas. Espaldas, sí, y sí. ya lo ha hecho varias veces, ya lleva varias jugadas que ha bajado, recibe, se da la vuelta, abre a bandas, muy bien, Sin muy bien. ser un jugador excesivamente corpulento, ¿no? No, Mira, ahí tenemos perdona, Iborra, ahí tenemos al jugador, a Posner, alemán y tenía doble nacionalidad, alemán y rumano. No sé si os acordáis que estuvo en la Liga Española años después, en el Rayo Vallecano. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, decía Javier Borra que era que quizás la Juve es un poco más precipitada y es el Borussia que quiere proponer más. digamos que era el fútbol de Trapattoni, ¿no? Él fuera de casa no iba a salir a hacer una presión demasiado alta. Aquí, bueno, también incluso era el fútbol de los 90, ¿no? Quizás salvo el Milán y algún otro equipo, eh, la presión no se hacía en campo contrario como podemos ver hoy en día, ¿no? Esas presiones que muchas veces le hacen al Barcelona, ¿no? Para evitar que saque el portero, para que toquen los defensas. No, aquí lo normal era más o menos taparse un poco más, hacer presión en tu propio campo y luego salir a jugar. Y esto la Juventus lo hacía, vamos, casi era una religión, ¿no? Para la Juventus, el salir al contraataque. Él definió su juego como un ataque implacable apoyado en una defensa de hierro. El ataque implacable, no sé, la defensa de hierro, desde luego con Giovanni Trapattoni sí o sí. Sí, bueno, era un equipo que tenía jugadores de ataque, ¿eh? Porque al final, pues eso, ya hemos mencionado el tridente, está, bueno, o sea, ya con eso, pero luego Maroki es un jugador bastante creativo, estaba Antonio Conte, bueno, Ya en el ocaso, ¿no? Pero bueno. sí, pero tampoco es un equipo que digamos que salga a Marrategui del todo, pero no, es que es la manera de entender el fútbol. Pues aquí vemos, ¿no? Pues ahí están los defensas del Dortmund tocando y los jugadores de la Juventus no se ponen nerviosos, sino que directamente pues esperan, ¿no? Esperan a que el Dortmund proponga algo. Ya que hemos hablado de Iltrap, habrá que decir que fue hace que prácticamente 40 años en los banquillos. Acabó con la selección de Irlanda, más con un episodio que seguro que te acordarás muy bien, apeado de uno de los mundiales por aquella mano de Gol Thierry Henry. de Thierry Henry, sí, correcto. Pues fíjate, campeón de liga en Austria, Portugal, Italia y Alemania. Nada más y nada menos. Yo me Trapattoni con el Juve, creo que con el Inter también, con el Bayern de Múnich, con el Benfica y con el Salzburgo. Cuatro equipos distintos, 4 ligas distintas, campeón de liga. Sí, la verdad que aunque no sea el estilo que más me gusta, hay que reconocer que la labor de Trapp, yo lo recuerdo sobre todo en la última época, como has comentado, con Irlanda, porque bueno, es una selección que siempre me ha llamado la atención y me ha gustado. Pues bueno, le tengo un cariño especial por eso, más allá de, como tú comentas, por su juego y por sus triunfos en otros equipos. Y si mal no recuerdo también una Champions por lo menos.
no, Javier Ibarra una o dos. Bueno, eso yo ya no recuerdo exactamente si... Yo creo que una con la Juve seguro. Ahí ya me pillas, pero bueno, una carrera, yo creo que es Trapattoni sobre todo en los años 80 en Italia. Vamos a ver, estoy mirando a ver si tiene el título. Giovanni tiene una Copa de Europa. Pero como jugador... Copa de Europa con la Juve en el 85, ¿no? Eso es, y también como entrenador. Correcto. También como entrenador. Como jugador tiene una Copa de Europa con el Milán. Sí, señor. Como jugador. 2 Copas de Europa con el Milán, en el 63 y en el 69. Sí, no, Giovanni Trapattoni fue un jugador importante también en la selección de aquella época. Fíjate, fue más como jugador que el propio Othmar Hitzfeld. Sin embargo, Othmar Hitzfeld, en una carrera algo más corta, ganó una Champions o una Copa Europa más, ¿no? El técnico italiano, el Trap. Sí. Bueno, ahí estaba el largo de Perucci, intentaba ganar la Dino Baggio, por el medio campo, pues luego se hizo importantísimo tanto la selección italiana como en los diversos equipos por los que pasó. Y al final es falta a favor del Borussia Dortmund, y balón largo buscando a quién, pues a la otra banda, donde llega Luz, por cierto, este es Luz, el bigote, sí, te iba a comentar, bigotazo, bigotazo. Y bueno, y ahora Julio César saliendo con la pelota con una clase, bueno. Era muy común eso también, ¿verdad? Que los centrales salieran con sí. Como estilo Aridane, sale ahí con la mochila. Sí, pero eso sí que es verdad, era mucho más común que lo que es ahora, que el central arrancara y fuera el que lanzara el contraataque conduciendo el balón. ¿Os acordáis de Couto? Era también aquel que era especialista en salir. Sí. El Parma salía con una potencia desde atrás. Sí, hombre, el experto número uno en esto era Franco Baresi, desde luego, que era el que mejor lo hacía, quizás, de la época. Más clase. Pero sí, había muchos que se animaban, cada uno pues con unos más con potencia, otros más con calidad, con la cabeza alta, pero no eran tímidos a la hora de meterse en el centro del campo los centrales con la pelota. Ese estilo lo marcó años antes, en los 70, el propio El Kaiser, ¿no? Con Magor era el adelantado en ese sentido, ¿no? De atrás era el que iniciaba el juego. Bueno, claro, luego cuando ya Lothar Matthäus o Matthias Sammer pasaron del centro del campo a jugar de liberos, pues efectivamente, claro, lo hacían, pero porque directamente ya eran jugadores de centro del campo que se incrustaban en la defensa, ¿no? Entonces ya eran jugadores que desde luego tenían capacidad y lo hacían continuamente a lo largo de los partidos. Pero en este caso hemos visto a Julio César, ¿no? Que es un central, no un medio centro reconvertido ni nada parecido, y salía con clase. Pero incluso Costa brasileño. Sí, pero hemos comentado Couto, hemos dicho Baresi, Costa Curta, yo también lo recuerdo haciéndolo. Incluso, Costa Curta terminó su carrera reconvertido a lateral derecho, curiosamente. Eran jugadores que eran centrales, pero a los que no les faltaba calidad. Bueno, teníamos aquí los casos de Fernando Hierro y de Miguel Ángel Nadal también. Igual otro un poquito más corpulentos, pero bueno, con una clase y un desplazamiento largo muy importante. Sí, dos jugadores también que empezaron su carrera de centrocampistas y luego se reconvirtieron. Hierro está de medio punta, ¿no? Sí, Hierro más que nada, que yo creo desde la posición de medio centro hubo una temporada, no sé si ya en el Madrid o en el Valladolid, que marcó... Sí, era en el Madrid, Iborra, era en el Madrid. Marcó 15 goles o algo así. Sí, correcto. Y también a Miguel Ángel Nadal, sobre todo en su época del Mallorca. Pero bueno, también en el Barcelona, en el Dream Team, hay muchos partidos que juegan en el centro del campo y es... la selección, sí, con Clemente también, pero eso, y es al final de su carrera cuando ya se convierte en Tarzán Nadal y pasa a ser central. Y estoy viendo, perdona, datos de Trapattoni a raíz de lo que hemos comentado antes. Las 3 copas de la UEFA que gana la Juventus, que tiene en sus vitrinas, las ha ganado con Giovanni Trapattoni. La primera en el año 77 contra el Athletic de Bilbao, y luego gana 2 más. Del año 77 al año 1993, 16 años después, Giovanni Trapattoni, después de haber ganado
dos UEFAs de por medio, vuelve a tener la oportunidad de ganar otra más. Sí, esta es la segunda etapa de Trapattoni en la Juve después de estar 10 años interrumpida, creo que es del 74 al 94, pues creo que esta es no, esta es la primera época, luego vuelve Trapp a la Juve y creo que es ya cuando consigue la Champions, la Copa de Europa con la Juve. Efectivamente, como comentas, está ese juego, fíjate, Stefan Chapuisat y ahora buena intervención de Angelo Perucci, un porterito pequeño, era Posner el que ha tirado, era un portero más bien pequeño, pero muy ágil, Javier Iborra. Bueno, Perucci para mí uno de los porteros de referencia en Italia, porque es verdad que por ejemplo en el Milán estaba Rossi, un portero muy alto, muy del gusto de, pues por ejemplo de Capello, que siempre decía que le gustaban esos porteros tan altos, pero yo creo que Perucci era mejor portero, y en la selección yo le recuerdo jugar a Perucci por delante de Rossi. La pena es también está por ahí Giovanni Galli también. Sí, Giovanni Galli algo más veterano que Rossi. Es verdad que luego en la selección primero jugaba Walter Zenga, luego Pagliuca. Es verdad que había buenos porteros, que había mucha competencia, ¿no? Pero estaba un poco comparando porque el Milán un poco es la referencia en cuanto a títulos de esta época, y me parece que en la portería, por ejemplo, la Juventus ahí salía ganando, ¿no? En la comparación. Bueno, aquí vemos a Vialli, qué jugador. Un balón atrás y ahí yo creo que hay pues no ha pitado penalti. No ha pitado penalti, se ha caído al suelo, creo que es Andreas Moller el que cae al suelo. Sí, después de darle al aire. Qué pelazo, ¿eh? Sí. Ahí vamos a ver la jugada. Le pega mal, mal. Y espera que Reuter da balón, ¿eh? Ahí demuestra Andreas Moller que a pesar de la vaselina de calidad era más diestro que zurdo. Sí. Cuando ves estas jugadas te apetece jugar a fútbol porque dices, bueno, si fallo no pasa nada, ¿no? Claro, si falla Andreas Moller, si falla Andreas no voy a fallar yo, ¿no? Que se estaba diciendo que esta es la tercera, efectivamente la tercera roja que consigue el Trapp. Bueno, pues sigue el juego, recuerden, va ganando 1-0 el Borussia Dortmund desde prácticamente el minuto 1, en el que ha metido un gol sutil Michael Rummenigge. Que balón ahora de Roberto Baggio hacia Vialli intenta buscar asociarse de nuevo con Andreas Moller, saca la jugada, saca el Borussia Dortmund y bueno, algo que ya estamos viendo habitual, intenta salir desde atrás sin pegar pelotazos y ya ha llegado a medio campo. Reinhardt, un carrilero quizás típico alemán, pero no muy típico. Creo que es un carrilero alto, corpulento, pero que luego tiene llegada. Sí, en la época yo creo que, por ejemplo, en la selección, que nosotros muchas veces recordamos, ¿no? Tenemos a las selecciones como un poco la vara de medir, ¿no? En la selección estuvo bastante oculto detrás de Ziege, que era el lateral también alto, con llegada, que jugaba en el Bayern de Múnich. Pero bueno, Reinhardt sí que cuando hemos hablado de que luego, unos años más tarde, este Borussia llegaría a finales de la Copa de Europa, bueno, de la Champions League, él permanecía. O sea, este es un jugador que de los que pasó de este Borussia Dortmund todavía en construcción al gran Borussia Dortmund. Hay otra falta sobre Andreas Moller y efectivamente pues no hay tarjeta. La entrada también es tampoco es ninguna caricia, Saba llega tarde. No, es otra más de este partido si un árbitro que a Luis Enrique le rompe la nariz y no hizo ni verla, pues bueno, este tipo de entradas son, como decís, caricias. Mira, jugada ensayada de la Juve, que bien, con 4 pasos han puesto dentro del área, le pega y gol de la Juve, empata la Juventus de Turín. Dino Baggio. Es Dino Baggio, efectivamente. Qué buen llegador. Y qué jugada ensayada, parecía que igual iba a golpear, creo que era Roberto Baggio, de forma directa, y ha jugado
pues prácticamente jugada de fútbol sala, Javier Iborra. Juega con el pivote, Sí. no te deja atrás. Sí, exactamente, jugada diseñada de fútbol sala, pero bueno, aquí hemos visto Dino Bayo, que era un pivote defensivo. Diestro, además. También, Sí, le hace un recorte dentro del área y la pone con la zurda con una clase espectacular. Y bueno, ya hemos visto, ¿no? En el cartelito que tenía 22 años. Yo le recuerdo que ya de haberle visto en años anteriores jugando en el Inter de Milán, con lo cual, bueno, un jugador, pues eso, que era una de las grandes estrellas emergentes del fútbol italiano en aquella época. Hoy diríamos que es un todocampista, ¿no? Porque es un futbolista que solía jugar por delante de la defensa, pero como bien ha dicho Saba, llegador y con gol también. Sí, concretamente en esta Juventus sí que jugaba algo más estático, porque para jugar, para más despliegue ya estaba Marocchi por la izquierda y Antonio Conte por la derecha, pero bueno, la llegada con esa altura que él tenía y esa zancada, y ahí le hemos visto con la calidad con la que tocaba el balón, pues bueno, pues sí, cada vez que se asomaba cerca del área contraria era un peligro. Jugador que luego consigue 2 copas de la UEFA más con aquel histórico Parma. Sí. 94-95 y 98-99. Jugador que pasó por muchos equipos también aquí en Italia, ¿no? Algo muy habitual, en el fútbol italiano no es como en el... Bueno, ahí vemos a Baggio, ¿no? Que le han hecho una falta y Baggio, pues ¿en cuántos equipos jugó, no? Pues Fiorentina, Juventus, Inter Milan, Brescia, Bolonia, ¿no? O sea, pues, es bastante habitual que los jugadores italianos cambien mucho de equipo y no haya problemas, ¿no? No haya ningún tipo de... pues de que se les acuse de traidor o este tipo de cosas tan habituales en el fútbol español si un equipo pasa del Atlético al Real Madrid o del Barcelona al Real Madrid o algún movimiento de ese tipo. Porque fíjate, has hablado el caso de Roberto Baggio, es que pasa de Juve a Milan, que son grandes rivales absolutos, pero también del Inter al Milan, que también, fíjate, dos equipos de la misma ciudad, aquí prácticamente sería impensable, algo Schuster y poco más, es impensable que alguien hiciera eso. Sí, aún en los años 80 en el fútbol español aún se vio algo más ese tipo de movimientos, ¿no? Sobre todo del Atlético de Madrid al Barcelona pasaron varios jugadores, Julio Salinas, Eusebio, incluso en Madrid, Pedro Hugo Sánchez, sí, eso es, ya hemos... Pero bueno, ahora mismo no parece que sea muy posible que haya este trasvase de jugadores. Quizás el jugador digo que quizás el jugador que rompía las reglas era Miquel Soler, aquel lateral que bueno, yo creo que estuvo en el Barça, estuvo en el Atlético, estuvo en el Real Madrid, bueno, estuvo en bastantes equipos más. Y antes Bernd Schuster. Sí, también. Yo creo que fue, si no el primero, porque los primeros que jugó en los tres grandes, ¿no? Sí, hombre, Schuster sobre todo lo que fue era que era una grandísima estrella del Barcelona y su marcha fue pues un pelín traumática también, ¿no? Un pelín, claro, se marchaba en sus años todavía buenos al gran rival, al Real Madrid y bueno, pues sí que fue un poco duro para el barcelonismo. Pero bueno, ya sabemos que el Barcelona y sus estrellas no suelen tener... ¡Ojo! Ahí está, Gol. el segundo de la Juve, ha remontado la Juve en apenas 3-4 minutos y ha sido Roberto Baggio. Roberto Baggio es el que ha recortado entre área y ha anotado, pero yo creo que el centro de la jugada es de es Vialli, sí, sin duda. Vialli que está haciendo un partidazo, con una movilidad en esta primera parte espectacular. Todos podíamos pensar que Vialli era un 9, ¿verdad? De no. referencia, y sin embargo, fíjate, es un jugador que abre muy buenos espacios y que cae muy bien a bandas. Eso es, la principal característica de Vialli yo creo que era siempre su capacidad de desmarcarse, de caer a bandas, de ser un incordio para los centrales. Era así en la Sampdoria y bueno, aquí vemos que Trapattoni lo entendió perfectamente y supo no ponerlo de 9 fijo, sino darle esa libertad que él necesitaba, ¿no? Era un jugador que sobre todo tenía una caja espectacular, ¿no? Se movía sin parar, era un incordio y bueno, luego tenía mucha clase también. Por cierto, la calidad de Roberto Baggio a la hora de definir es espectacular, baja con el pecho, con calma y ante la salida de Klose la empuja dentro. Sí, hemos visto 3 muy buenos goles ya y hay que decir que la Juventus parecía que no estaba jugando
mucho, que estaba como un poco viéndolas venir, pero mira, se le ha puesto la eliminatoria muy de cara, 1-2 fuera de casa y pues eso, sin hacer grandes alardes. Corre, Qué recorte, madre mía. Que recorte de... Fíjate, he hecho la baja. Acabo de ver otro jugador en el medio campo. Me ha dado la sensación, un codazo a Müller Bueno, delante del árbitro y no sacó ni amarilla. Ha sido... Es Thomas Frank, creo. Es Thomas Frank, efectivamente, con Andreas Müller. El codo a la altura de la cabeza, de la cara y nada, pues falta, nada más. Buenos días, Andor Pool. Es otro fútbol, Saba. Tú y yo quizás habríamos hasta disfrutado, ¿eh? De ese fútbol. Sí, tú y yo y Javi Clemente hubiésemos hecho un buen tridente. Un buen tridente. yo tengo que decir que a mí este arbitraje me está gustando mucho, ¿eh? O sea, el partido no lo está para nada mediatizando. Sí que está habiendo entradas fuertes, pero bueno, pues porque es la final. Esto es una final. Aquí no puedes estar ahí mirando y bueno, están siendo entradas fuertes, pero puntuales. El balón está moviéndose y el partido está teniendo ritmo. El partido no está siendo un continuo rosario de faltas, sino bueno, pues hay jugadas puntuales en las que hay que entrar fuerte, y si entras fuerte, pues es posible que el codo pues impacte en la cara del rival, y es una jugada, no vas a estar pensando en que tengo que entrar como una bailarina, ¿no? Pues esto al final es lo que hay. Que no es cuestión de este arbitraje, ¿eh? Sí. No es cuestión de este arbitraje puntual, sino que era el fútbol de aquí. Claro, sí. Por ejemplo, la roja, aquella famosa entrada por detrás roja, pues incluso en los mundiales, no sé si fue en el 94 o en el 98, ¿no? Fue más tarde. Sí, y además, bueno, hay que decir que esas acciones también de que eran... Ojo, o tenía otra oportunidad de Dino Bayo. Dino Bayo, creo que ha sido. Sí, con la altura que él tiene, ahí es difícil de marcar. Sí, Tiene pero que cara además... de crío tiene. Sí, tiene, luego le recordamos en el Parma con otro aspecto, sí. Sí, pero es que además esas entradas por detrás tampoco... O sea, tenía que ser entrada por detrás al suelo y sin posibilidad de tocar al balón. O sea, te voy a decir que no era solamente entrar por detrás, sino que tenía que haber una serie de condicionantes en los que el peligro de lesión se agravaba mucho, ¿no? Yo creo que sobre todo la lesión de Juninho Pernambucano... No, Juninho no Pernambucano. El otro Juninho, el de la Juninho Paulista, con Michel Salgado, yo creo que es un poco el tipo de acción que se quería evitar, ¿no? Un balón al que el defensa no puede llegar de ninguna manera, se tira a trabar por detrás y bueno, pues te puede hacer una grave lesión. Pero vamos, es que no para nada lo que se ha llegado ahora de que casi cualquier entrada un poco dura es naranja. Por cierto, estamos viendo cómo la Juve poco a poco se ha hecho con el partido, ¿eh? Está llegando más, no está sufriendo, a pesar de esta llegada, no está sufriendo en su área, y se ha hecho poco a poco dueño del, por lo menos, si no claro dominador, sí que dominador del tempo del partido. Hay que tener en cuenta, Fermín, que esta Juve casi se paseó durante toda la Copa de la UEFA. No apabulló a nadie, pero creo que solo pierde un partido en toda la competición. Creo que fue en un partido de ida contra el Benfica y bueno, ya hemos comentado pues el tipo de futbolistas que había en el fútbol italiano, y sobre todo en esta Juve en esa época, pues también en el Milan era espectacular. Quería comentar otra cosa sobre este tipo de finales en Copa de la UEFA que eran muy habituales entre dos grandes equipos europeos. Recordemos que a la Copa de Europa solo iba el campeón de cada país y bueno, segundos, terceros clasificados, pues incluso cuartos de España, de Italia, de Inglaterra y de Alemania, pues bueno, conformaban una Copa de la UEFA espectacular. Este año, por ejemplo, teníamos la Juve se había cargado al Paris Saint-Germain de Weah, Ginola y compañía, que a su vez había eliminado, por ejemplo, al Real Madrid. O sea, una competición pues con un cartel espectacular. Sí, ya lo ha dicho Javier antes. Una competición seria. Sí, bueno. Creo que ha comentado porque se jugaba la final a ida y vuelta. Pero la verdad... y por los equipos. Sí, porque los equipos hoy en día pues no pueden bajar de Champions.
Pero claro, es que es distinto, era otras competiciones. La UEFA había equipos fuertes, la ganaban equipos pues eso, como la Juve, como Milan, como Madrid, como el Barcelona. Entonces había ese tipo de equipos en esas competiciones. Por Europa también la jugaban bastante menos equipos, ¿no, Javier Ibarra? Sí, claro, no. Se juntaban dos cosas. Para empezar, lo que hemos comentado, ¿no? Que el fútbol no estaba tan concentrado en 5 o 6 poderosos y luego una segunda división de equipos europeos, por así decir, sino que había equipos que nosotros podemos pensar que quizás no tenían pues tanto nivel. Pues por ejemplo aquí vemos al Auxerre ganándole al Ajax de Ámsterdam en cuartos de final, y es un gran Ajax de Ámsterdam, que es el que vimos en el Sadar con bueno, pues en el Sadar lo vimos con Dennis Bergkamp, sí. Yo creo que quizás ya en este año 93 ya Bergkamp es posible que no estuviera, pero bueno, este Ajax poco después es campeón de Europa y aquí cae en cuartos de final contra un Auxerre que tenía bueno, pues entre otros al máximo goleador de la competición, ¿no? Ayer al Baticlé, el Paris Saint-Germain, ya habéis comentado, ¿no? Wea, Ginola, el elimina al Madrid, bueno, un equipazo. El Benfica, que cae contra la Juventus, pues tenía también un gran equipo. Estaba la Roma, que también venía de llegar el año anterior o así a la final de la Copa de la UEFA, estoy hablando de memoria, pero una Roma que tenía un equipazo. Pero todavía no estaba la ley Bosman ni los extranjeros, había un límite de extranjeros por equipos, ¿no? Eso es, había límite. Y por ejemplo el Standard de Lieja, ¿no? Que cae en octavos de final con el Auxerre en una eliminatoria muy cerrada. Ya vemos que luego el Auxerre llegaría a semifinales. Pues en ese Standard de Lieja está un tal Luke Nilis. Y bueno, eran unos equipos en los que casi cualquier equipo tenía 2-3 estrellas, jugadores que ahora no es casi impensable porque están todos concentrados en pues eso, en 5 o 6 equipos, es la realidad. Qué bonito era ver eso, ¿eh? Los alemanes de Inter, los holandeses del Milan, pues los hombres también del Barcelona, ¿verdad? No sé. El fútbol era más natural, ¿verdad? Los equipos más naturalizados. Ahora, pues bueno, como comentáis, es más pues selecciones más que equipos, sí. Ahí va, fíjate, Stefan Chapuisat dejó la pared y quizá el disparo. Qué movilidad también tiene Chapuisat, y qué zurda. Me ha gustado volver a ver al suizo. Hacía tiempo que lo tenía ya prácticamente olvidado. Ahí sale Dino Baggio. Fíjate que diagonal de Dino Baggio no llega al final Andreas Möller y vuelve a jugar Reinhardt, pero del Borussia Dortmund. Partido contra todo pronóstico para el que no conociera, el que tuviera prejuicios. Partido bastante abierto, ¿eh? Sí, porque en general lo de que el fútbol italiano era defensivo y que el fútbol de la época era defensivo, eso, bueno, no hay más que partidos para desmentirlo. Todo lo contrario, el fútbol era mucho más abierto, había mucha más separación entre líneas. Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? La separación que hay entre líneas, cosa que ahora es mucho más difícil de ver. Pero te daba muchas más alternativas en el juego, partidos de ida y vuelta, y sí que es verdad que quizás las defensas estaban un poquito más pobladas y era más difícil, digamos, el meter el gol final. Pero lo que es el acercarse, el que el fútbol tuviera movilidad, el que la pantalla se mueva de un área a otra, eso pues bueno, era mucho más habitual que no en estos partidos, que sobre todo si ves al Real Madrid o al Barcelona, pues posiblemente con poner una cámara en un área te vale. Hemos visto ahí a un jovencísimo, entre comillas jovencísimo, Trapattoni. Estamos acostumbrados a verle con el pelo blanco, ¿verdad? Al mítico entrenador italiano. Hablabas, Javier Ibarra, quizás el primero que consigue ese achique de espacios que luego a la postre revolucionario, quizás sea Sacchi con su Milan, o no es uno de ellos. Sí, es uno de ellos. Lo que pasa es que hay que decir que el achique de espacios, que bueno, si ves partidos de la Holanda del 74 saliendo los 10 jugadores en fila, sí, señor, sí. Es espectacular.
Pero bueno, es verdad que el Milan sí que digamos que lo volvió a poner de moda, ¿no? Se había Lo hecho recuerdo precisamente de la final de Copa Europa de este año, ¿no? ¿No fue esa Olympique de Marsella? Sí, creo que sí, el gol de Bolí, ¿verdad? En la salida de un córner. A mí me suena ese partido que se juega en apenas 30 metros, mucho rato del partido. Sí, es que eso hay que decir que el Milan de Saki, sobre todo lo que era casi suicida en ese aspecto. Llama la atención ver ahora partidos de ese Milan porque tiraban el fuera de juego, pero como una carga de caballería. O sea, ahí ya sonaba la corneta y salían corriendo. Y bueno, y es verdad que... Luego recuerdo de jugar de muchos minutos ese partido prácticamente en 30 metros del círculo central de un campo al otro, porque los dos equipos jugaban con defensa adelantada y la verdad es que ese es el recuerdo que tengo de la película. De este año además creo que es, ¿no? Es este mismo año. Yo creo que sí, ya voy a comprobar, pero creo que en el año 92-93. Una Copa Europa que luego le quitan al Olympique por el caso del presidente, el caso, ¿cómo se llama? Bernard Tapie, ¿no era así? Sí, Bernard Tapie, correcto. Sí, yo con los años ya me lío, ya también la edad ya me... Yo creo que sí, porque sí, temporada 92-93. El año anterior la gana el Barcelona contra la Sampdoria y este año la gana el Olympique contra el Milan de Saki, creo que es. Eso es, sí, es así. Es así. De memoria, pero... Por cierto, ya tenemos propuesta para el siguiente episodio de Calcio Nostalgia. Tendremos que analizar al Milan de la época. Sí, hay muchas cosas que analizar. En este Calcio Nostalgia es lo bueno que tenemos, Javier Iborra, que tenemos muchos partidos. Sí. A mí me gustaría incluso más. Me divierte mucho más el Milan de Saki que no el de Capello, a pesar de que luego el de Capello tenía grandes jugadores, tenía quizás mejor plantilla. Yo creo que hay que decirlo así. A pesar de que Saki tenía a los holandeses, pero yo creo que luego Capello tuvo... Los italianos que tenía Saki eran todavía jóvenes, los más. Sí. Maldini y compañía todavía eran jóvenes, luego ya se hacen mayores con Capello, evidentemente. Sí, yo creo que... Pero divertido de ver, y aparte en la época, el Milan de Saki... si escuchando los comentarios de las televisiones italianas, de las retransmisiones del momento, se dice que era el equipo más divertido de ver. O sea, se le consideraba un equipo de fútbol ofensivo, un poco lo que hemos considerado al Barcelona más o menos de Guardiola como un equipo de revolucionario en cuanto a ofensivo, en cuanto a tiki-taka y en cuanto a estas cosas. Fue un poco eso lo que se le consideraba al Milan de Saki, cosa que luego ha pasado al imaginario popular como pues casi como un equipo defensivo, ¿no? Por todo esto que se habla del fútbol italiano, pero si escuchas las retransmisiones siempre se dice, ¿no? En las propias las retransmisiones de la época siempre decían que ofrecían a los espectadores al Milan pues porque era un gran espectáculo verle, un espectáculo ofensivo. Se están pidiendo ya el tiempo en el banquillo de la Juve. Como bien dices tú, quizás Arribas-Sacchi sea el Menotti del Milan y Capello sea el Bilardo, ¿no? Sí, es una muy buena comparación, sí. Allá va precisamente Pancho Pulsar dentro del área y despeja la Juve y está ya el tiempo cumplido y lo que os he dicho, ahí está precisamente. No, todavía hay tiempo extra. Aquí no se marcaba el tiempo extra. Y el árbitro decidía pitar cuando decidía. Y se ha cumplido ya el minuto 45 y sigue el juego. Y fíjate, es prácticamente impensable que haya un minuto de alargue de descuento en la primera parte sin haber habido nada. Sí, porque en realidad el juego ha tenido mucho ritmo. Ha habido faltas, pero no ha habido parones. Solo se ha atendido a Andreas Moller y ya llevamos un minuto de descuento de alargue. Y hoy en día, ya te digo, es prácticamente impensable que, tiene que ocurrir muchas cosas en la primera parte porque se dé un minuto de alargue, ¿sabes? O de tiempo extra, que diría Elías Fontelli, nuestro árbitro de cabecera. Un saludo desde aquí para el amigo Elías. Ojo con el disparo. Desde fuera a Angelo Perucci va a ser difícil. A ver, Iborra, va a ser difícil desde esa distancia sorprenderle. Sí. Aunque es verdad que le tapaba un poco la visión Julio César. Ahora pita al final, pero bueno, sí que quería comentar de Julio César que le hemos visto en toda esta primera parte que en los balones aéreos era un jugador que iba sobrado, Con todo. Qué superioridad.
Sí, sí. Bueno, pues ahí está, túnel de vestuarios. Fíjate qué bonita primera parte hemos visto. Hemos visto 3 goles, hemos visto una remontada. Se ha adelantado el Borussia Dortmund en casa con un gol de Michael Rummenigge prácticamente pues, en el primer minuto, en las primeras jugadas, un buen centro de Reinhardt hacia atrás, toque sutil con el tiro de la pierna derecha y la Juve le ha dado en apenas 4 o 5 minutos, le ha dado la vuelta con goles de Dino Baggio con mucha calidad dentro del área y de Roberto Baggio, que es una gran jugada de Viali. Estamos viendo, a ver Iborra, Rampula era como el Pinto del Barcelona, años y años allá, suplente Sí. en la Juve. Sí, yo el recuerdo que tengo de él posiblemente será al final de su carrera, pero lo recuerdo calvo. Es que ahora lo estoy viendo con este pelo Sí, maravilloso con este pelazo. y yo creo que lo recuerdo calvo, que yo creo que jugó muchos años, ¿eh? Si no estoy equivocado de portero, me suena incluso que con 40 años todavía estaba por algún equipo italiano pululando. Bueno, algo Sí, también es probable. bastante habitual en los porteros italianos, ¿no? Que fueran muy longevos. Pero, Hombre, si no había jugado en toda su plenitud, igual jugaría ya sí, sí, después de veterano. sí, pero se le vio caer Pues el pelo de aburrimiento porque vaya rizacos que sí, sí, tenía, ¿eh? vaya pelazo, sí. Las acabas de comentar y ya lo hablamos también en nuestro primer fútbol retro. Porteros longevos. Pues, el claro ejemplo es Dino Zoff, campeón del mundo con 40 años. Sí, el arquetipo, ¿no? El arquetipo de portero italiano, además, así, grande, con muchísima personalidad. Luego tuvimos, ya lo has dicho tú, Rossi también aguantó muchos años, Pagliuca también ha aguantado hasta los 30 y muchos, creo recordar. Ahora Gigi Buffon, Toldo creo que también aguantó bastantes años, ¿no? Fíjate que encima fue titular ya con la selección italiana también en su plenitud, ¿no? Toldo, que no viniera al Barcelona ese portero, con la de veces que sonó. Saba, Qué ¿qué te parece? porterazo, ¿eh? ¿Qué te parece, Saba? Y sin embargo, los primeros años siempre estuvo a la sombra, desde Zenga, desde aquella época, de aquellos porteros. Y luego sí que es verdad que yo creo recordar que ya todo los porteros titular de la selección italiana, pues ya con una edad, no jovencito, ni mucho menos. Sí, cuando ya la Fiorentina empezó a brillar en Europa, porque también es verdad que durante unos cuantos años la Fiorentina le costó asomar la cabeza. Entonces es cuando Toldo cogió más nombre y al final acabó siendo titular con la selección. Pero sí, después de estar muchos años pues, sin ir convocado, a pesar de que era un porterazo, ¿no? En el Inter, ¿sí? Yo sobre todo lo recuerdo en la Fiorentina, pero sí, yo creo que luego acabó cambiando de equipo. Y al final que ya fue la selección, creo que ya era cuando suena. Sí, habría que mirarlo, pero vamos, yo sobre todo recuerdo que sonaba para el Barcelona y como también sonó en su momento Andreas Kopke, como, bueno, han sonado grandes porteros y luego... También grandes delanteros como Batistuta y luego no llegaban en un verano y borra. Y luego llegaba Rutger. Este verano han sonado 10 o 12 futbolistas y han venido 2. O sea sí, y todos buenos han venido. que has hablado de Andreas Kopke, pues fíjate, Andreas Kopke quizás a mí era un portero que me gustaba mucho, pero quizás era todo lo contrario al prototipo del portero alemán. Era un portero ágil, no era muy alto, pero en verdad en aquella época ya era, pues era el portero era Bodo Illner, pues, quizás poco habilidoso con los pies o nada habilidoso, poco ágil, pero sobrio absolutamente. Sí, pero Kopke juega en el 96 seguro, en el que son campeones de Europa, y creo que en el 98 también, y para mí era un porterazo. Sí que es verdad que a nivel de club pues estuvo un poco en clubes que quizás no eran de la primera plana mundial, pero bueno, esto es algo también bastante habitual en los jugadores alemanes, ¿no? Ahí tenemos el caso del propio Hasler, ¿no? Un jugador que en la Eurocopa del 92 es nombrado mejor jugador, que yo creo que está incluso en alguna nominación para Balón de Oro. Bueno, aquí vemos una boda, no sabemos quién se casaba, pero bueno, una boda. Y bueno, Hasler, ¿no? Luego estás hablando de jugadores, pues fíjate, Podolski, siempre se salió en los mundiales, en el Stuttgart, Klose, en el Colonia. El Colonia también, efectivamente. Klose, que llegó a jugar preciso en el Lazio, era un equipo que disputara y fíjate, se convirtió en el jugador más goleador, ¿no? de la historia del mundial. Sí, así es. Sí.
Sí, eso, ¿no? Y Hasler estuvo en esta Juventus, yo creo que el año anterior a esta final que estamos viendo, y realmente hizo una temporada notable. He visto varios partidos de aquella temporada y, bueno, no sé, realmente tampoco sé las razones por las que no continuó. También jugó en la Roma, donde dejó muy buen recuerdo, pero se acabó marchando, volviendo a su país. Quizás tendría algún tipo de problema de morriña o algún asunto así, porque es verdad que no se marchó por bajo rendimiento, pero se fue al Karlsruhe, al equipo, un equipo de segundo nivel en Alemania, y estuvo un montón de temporadas allá y siendo convocado para la selección, pero jugando en el Karlsruhe. Mira, Antonio Conte ya tenía poco pelo, Sí, ahí le clarea, le clarea. Pero ahí Antonio Conte ya tendría sus 30 minutos, ¿no? Bueno, quizás no, quizás no era tan veterano. Habría que mirarlo, pero no me parece que tuviera que ser. Vamos a ver de qué año era. Porque, a ver, de 69. No sé hacer la resta, pero me parece que no, me parece que eso no es. 24, eso es. Yo creo que todavía le quedaba bastante carrera por delante, sí. Sí. Pero eso era un equipo bastante joven, porque sí, Dino Baggio, hombre, Marocchi sí que era más veterano. Marocchi venía de jugar el Mundial de Italia 90 y venía de jugar a finales de los 80, sí, era quizás. Viali no era mayor. Baggio y Moller desde luego que tampoco, sí, no, era un equipo bastante joven, sí. No hemos hablado tampoco de Jürgen Kohler, un central alemán que campeón 2 años antes o 3 años antes, campeón del mundo con Alemania, que luego jugó también años en el Borussia Dortmund, jugó un central del que quizás no se ha hablado en exceso, pero con un importante palmarés, y también con bigote, creo recordar, ¿no? En alguna época de su carrera. Sí, aquí se lo ha afeitado, pero es verdad que su imagen más mítica es con el bigote, sí. Pero bueno, Jürgen Kohler era un central titularísimo en la selección alemana y bueno, aquí lo vemos con mucha presencia en el juego de la Juventus y luego en el Borussia Dortmund sería pieza clave de los títulos. Bueno, pues ahí está el segundo, arranca el segundo tiempo. Ahora es la Juve el que intenta dominar el partido, buscando a Baggio en todas las jugadas, como jugaba de media punta, delantero, de medio centro, hacía lo que quería y era la referencia absoluta, era el Messi de este equipo. Sí, balón a Will, ¿no? Balón a Roberto Baggio, que dominaba las dos piernas, que dominaba todo. Por cierto, se ve, no es niebla, es humo, ¿no? Son bengalas, Sí, en aquella época todavía se permitían las bengalas en el campo de fútbol. Sí, yo creo que igual se endurecieron las medidas poco después. Yo creo que ya es cuando se pusieron las medidas duras. El caso de Sarria, el triste caso de la muerte del niño de Sarria, yo creo que fue en esta época. Fue a Chapusiat, ¿no? Lo ha dejado. Ha pasado. El balón ya había pasado media hora antes y es la segunda campaña amarilla, ¿no? Porque entonces yo creo que había sacado a Rummenigge en el primer tiempo, pero fíjate, hoy en día creo que está en la caseta. Sí. Es que Chapuisat lo está diciendo, pero hombre, que ya no había ido. Fíjate qué entrada. Ahí a última hora le suelta la patada sin balón. Sí, bueno, es una falta dura, pero es verdad que en ningún caso. Me ha parecido más en directo. Sí, no, es de que el jugador no pase. O sea, está claro que el balón ya no va a llegar. Dice, bueno, pues esta jugada hay que pararla como sea, ¿no? Esta jugada hay que acabarla aquí, la acción. Es verdad que, bueno, mira, Chapuisat, 23 años. Y aquí tenemos jugada de peligro, para el Borussia Dortmund. ¿Quién le puede pegar? A ver si tira la falta Zorc. No sé si la tirará él, pero como no hemos comentado nada de él. También le podría pegar, ¿no? Sí. Pero de Michael Zorc, el capitán de este equipo, hay que decir que, sobre todo para los aficionados de Osasuna, que es ahora el director deportivo del Borussia Dortmund y es el responsable de fichar a Mikel Merino por este equipo. Y bueno, ya. Pues ahí estaban en el número 8 Zorc, estaba Reinhardt en el número 2 y Michael Rummenigge.
¿no? Pues no, Reinhardt, sí. Reinhardt, que a lo Roberto Carlos. Una jugada muy difícil, ahí. ¿no? Para un zurdo y pegándole fuerte, bueno, no sé, un poco raro esa acción. Bueno. Sí, pero es verdad que le pegaba muy bien al balón, ¿eh? Sí, pero bueno, quizás una acción por encima de la barrera parece que siempre da más posibilidades desde ahí. Mira, Saba, un hombre al palo, un hombre en la línea ahí en la barrera en el córner, como hoy en día, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, oye, sí que vimos el otro día el gol de Melero del Huesca, ¿verdad? Que mira, con un hombre en el palo, pues se lo hubiese salvado. Pero bueno, yo creo que hoy en día aún hay equipos que mantienen ese hombre, sobre todo al primer palo. Quizás en el segundo no, porque los porteros, bueno, creo que tienen capacidad suficiente. Cada vez menos. Pero, sí, no sé, sé que se ha comentado esta semana entre tú, Alberto Sanz y demás el tema Son del modas. fútbol moderno, sí, de las modas, que bueno, que está bien que el fútbol evolucione, pero no que involucione, como puede ser este caso. Hombre, Creo que fue Tomás es que Sima, ¿no? El que dijo que son modas y volverán. pero Fermín Sabá, no sé si habéis visto, habéis comentado antes que Perucci era un portero bajito. Ese balón Y ha salido con al punto de penalti. Al punto de penalti, que ahora a ver qué portero sale en un córner al punto de penalti y ha salido con toda tranquilidad, ni sacando la rodilla ni nada, ha pegado un brinco balón, ¿eh? y ni de puños ni nada, lo ha cogido, lo ha bajado y venga, se acabó la jugada. En eso sí que ha involucionado el fútbol. Los porteros de ahora no se atreven a salir a balones, y el gol de Melero el otro día contra Osasuna le remata al borde del área pequeña. Y bueno, lo hemos visto en Osasuna, hemos visto rematar desde todos los sitios. Y son jugadas que son para el portero. Y eso que precisamente el Chopo es Herrera. Si hay algún portero que sale es él, ¿eh? Sí. Bueno, pues a ver si lo vemos más a menudo, porque yo creo que es algo que los porteros de hoy en día se les ha olvidado. Pero ese tipo de córner yo creo que influye mucho si el lanzador es zurdo o es diestro. Al final ahora ha sacado Reinhardt, creo, el córner, y al final el balón siempre tiende a cerrarse, que bueno, que es un pelín más sencillo para salir, pero como habéis comentado es impensable que un portero salga hasta el punto de penalti. Y menos con esa estatura, ¿no? Con miedo, y me quedo aquí, como por ejemplo, pues eso, ¿no? Yo creo que el claro ejemplo de eso era Iker Casillas. Confiaba tanto en sus reflejos, en su habilidad, que no salía ni un viaje. Sí, pero bueno, parar un remate de cabeza del borde del área pequeña, como dice Iborra, pues es prácticamente imposible, aunque seas Iker Casillas. Ya sabéis que... en esto de las salidas, a ver si alguno era español, voy a dar una buena pista. Perdona, no te he oído muy bien, Fermín. ¿Cuál era la pregunta? ¿A quién recuerdo yo en esto de las salidas como un gran portero saliendo? Y era español. Hombre, a mí el que más me gustaba era Dasae, sin duda, ¿eh? No era español, era ruso, y yo creo que por alto no ha habido portero que yo haya visto con tal jerarquía como la que tenía él. Pero en España, hablando de un portero bajito y que tenía mucha valentía para salir a estos balones, pues te diría Abel Resino. No sé si estás pensando en él. Pero estoy pensando en otro portero de Atlético de Madrid. Es verdad que era un poquito más alto, ¿eh? Y algo posterior. No, es Molina. Correcto. Molina era un portero que salía a todo. Tanto sí, que pasará la historia precisamente por un fallo en una salida. ¿Por el gol de Seedorf, quizás? No sé contra quién fue con la selección española, ¿no os acordáis? Sí. Al borde del área, sí, al borde del área. Con la selección, sí. Ya dejó de ir convocado, además. Fue de estas cosas un poco absurdas, ¿no? Que por un fallo te condenan, no sé, una cosa rara. Mira, qué buena jugada, pero qué bien rectifica Posner, ¿eh? Fíjate cómo ha bajado Posner de ataque a recuperar ese balón. Mira, y ahora Sandor Pool hablando con Zorc, y ya han pasado del balón. Qué jugada. Y un jugador de la Juventus en el suelo. Bueno, el partido está empezando a tomar tintes ya extraños. Es Dino Bayo. Fue en la Eurocopa del 2000, lo que comentabais, contra Noruega, que sale al borde del área a bloquear un balón y España pierde 0-1. También que saldrá siempre en la foto que comentaba yo, aquel gol de
de Seedorf en el Bernabéu que le marca un gol desde medio campo. Pero bueno, habría que analizar cuántos goles evitó Molina por Una jugar donde barbaridad. jugaba. Ya Es te digo yo, que, una claro, barbaridad. Y por lo valiente que era, ¿eh? Ya no era jugar adelantado, sino que en las salidas era valiente. Era un portero que además en sus inicios no era así, pero fue aprendiendo. Es verdad que yo creo que tenía un grado de locura importante aquel tipo. Ahí vemos, a ver, el salto Sí, es Dino Bayo Zorc y Dino Bayo. Zorc, con Zorc, sí. creo que es el metió 8. la metió la mano arriba. Sí. Le deja ahí Bueno, pero es que lo de Luis Enrique no fue casualidad. A ver, esto estaba permitido. No, lo digo en serio, ¿eh? Realmente es verdad que Luis Enrique, pues como estaba sangrando y tal, y era... pero yo recuerdo incluso en directo ver aquel partido. Y bueno, pues sí que yo me acuerdo de pues decir, joder, no ha pitado falta, ¿sabes? ¿No? Pero tampoco yo en aquel momento pensé, tenía que ser roja directa. Lo digo tal cual lo recuerdo, porque es un recuerdo que lo tengo muy vivido de sí, cómo vi sí. aquel partido. De, joder, no ha Hablamos pitado más del falta. penalti que de la Pero bueno, expulsión, es verdad. pero que fuera roja o no fuera roja, o tal, o no sé qué, o eso, pues bueno, pues oye, pues es que es un codazo, una jugada tan habitual en el fútbol, pues como que te protegías y le daba. Y viendo las repeticiones de aquella acción, cada vez me parece que se le dio más bombo a eso del que se le tenía que dar, y no tanto quizás al error de Julio Salinas, que falla a 1 metro de la portería un gol cantado, que hubiera sido Pobre lo que hubiera Julio, dado. con lo que le gusta a Saba. Pobre Sí, pues Julio. es que de hecho España juega ese mundial por Julio Salinas, o sea, Sí, entre sí otros. señor. O sea, Sí señor. Sí señor. con un doblete, un hat-trick que mete en Irlanda. O sea, En Irlanda, sí, no, sí. Y Julio Salinas, ojo, que en aquella selección, yo no digo que no tuviera que jugar, pero digo que muchas veces se le echa la culpa al árbitro por un error y no se mira al error de los futbolistas, cuando en realidad yo creo que es a lo que primero hay que mirar, ¿no? Primero hay que mirar, oye, en qué hemos fallado nosotros, o qué ha hecho bien el rival, y luego ya, pues, echar un vistazo a la labor del árbitro. Pero muchas veces se hace al revés. Se pasa por alto los errores propios y los del rival, los del árbitro, bueno, esos son gravísimos. Bueno, Hace poco hablaba no Julio estoy de acuerdo. Salinas. Hace poco hablaba Julio. Tienes toda razón. A ver, Ibarra, al final nos equivocamos todos. Se equivoca el entrenador, se equivoca el portero, se equivoca el delantero, se equivoca el árbitro. Y al final, de lo único que se habla es de la equivocación del árbitro. Porque ya no se puede ni hablar de la equivocación de los entrenadores. Se enfadan. Hablaba hace poco Julio Salinas precisamente de esta anécdota, que llegó al vestuario y el chaval pues estaba hundido en una miseria, me contaba así, llorando en la ducha, y que llegó Javi Clemente, que le cogió del cuello y le dijo, oye, tú, ¿qué haces? Tienes que estar orgulloso porque has salido 20 minutos y has generado 3 ocasiones de gol que tus compañeros no habían generado en todo el partido, así que tienes que estar contento y orgulloso por lo bien que lo has hecho. Curioso, ¿verdad? Cuando menos la psicología de Javi Clemente, porque supongo que además así de suave no se lo habría dicho. No, pero bueno, es una psicología que, por ejemplo, es muy habitual en baloncesto, ¿no? En baloncesto lo que dicen los entrenadores, sobre todo, me imagino los entrenadores buenos, ¿no? Los entrenadores que entrenan a grandes equipos, les molesta cuando un jugador no tira. No porque falle, o sea, el fallo ellos saben que es posible y que al final es una cuestión de porcentajes, y eso no le van a recriminar a ningún jugador que falle. Lo que recriminan los grandes entrenadores, estoy pensando en los Popovich y esto, que muchas veces además lo hemos visto en las canchas, es cuando un jugador suyo está solo, tiene tiro y no tira. Eso sí que no lo pueden... Miedo, ¿verdad? Sí, no lo justifican, o que no se atreve a hacer una penetración cuando tiene que hacer, que no genera juego, ¿no? Eso es lo que ellos no lo aceptan, ¿no? Ahora, el error, eso es algo que es lógico, o sea, no puede haber un 100% de acierto. ¿Quién es Popovich para los que no sabemos de básquet, Iborra? Ya sé que le conoces ya. El entrenador de los San Antonio Spurs, con una trayectoria pues más que respetable. Bueno, ahí estamos. Popovich. Volvemos al partido. Han jugado ahora el disparo Posner, ya lo ha dicho Saba, un jugador que luego recalaría al cabo de los años en el Rayo Vallecano. Están pasando ya pocas cosas, parece que el partido se enmaraña un poco. La Juve también, es verdad que bueno, pues se siente cómodo con este resultado fuera de casa,
y van pasando los minutos, no ha habido sustituciones tampoco. Y hay que recordar que en esta época todavía los cambios eran 2 y no eran 3, ¿eh? Así que pues ahora enseguida llegarán, supongo que irán llegando los cambios. Ahí está, mira, Michael Rummenigge en banda derecha, jugador centrocampista ofensivo, ¿no? Que se movía mucho también. Javier Iborra. ¿Cómo se parece conduciendo la pelota al otro Rummenigge, eh? Sí, sí, lo veíamos ahí. La verdad es que aparece mucho menos de lo que parecía Karl-Heinz, pero tenía la misma el mismo tipo de conducción, o sea, con la cabeza alta, con sensación de velocidad. Bueno, yo no Michael Rummenigge, que es el que mete el penalti decisivo en las semifinales frente al Auxerre, haciendo un corte de mangas al público francés. Bueno, les habrían dicho de todo, supongo. Sí, no, que era fútbol de la época, que sí, que nos gusta. Ahora hay falta de Dino Baggio y sigue, es Borussia el que intenta jugar rápido y darle ritmo al partido, pero al final, bueno, pues es la Juve la que evidentemente no quiere que pasen muchas cosas en el partido. Creo que ahora señala falta y creo que se ha quedado banda. ¿Sabéis qué me llama poderosamente la atención también? Cuéntanos, Fermín. Que no hay 7 futbolistas rodeando y avasallando al árbitro cuando quita una falta creo que haya habido un posible penalti, vamos a verlo. Sí, se repiten, pero eso también me gusta del fútbol antiguo, Saba, del fútbol de aquella época. Quitan una falta y ya está, y la quitan. No falta rodearle. Sí, bueno, correcto, era otra manera de afrontarlo, y para mí mejor que la que años después, bueno, se puso de moda de ir, como dices, a rodear al colegiado para pedirle explicaciones. Vamos a verlo porque, bueno, 6 de uno y media cena del otro, pero puede haber penalti, ¿eh? Yo creo que le gana la posición, ¿eh? Sobre Thomas Frank. Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo la gana, ¿no? Porque siempre creo que ahí se están agarrando mutuamente y al final lo que se ve es el agarrón de quién era, creo que era de Marchi, puede ser. Sí, de Marchi, el lateral era. Sí, yo. No, era Carrera. Pero yo creo que era. Bueno, no sé, o igual de Marchi, no. En la izquierda a mí me suena que era de Sí, de Marchi, tendría que ser de Marchi, sí. Es que de Marchi es como más bien rubito y no me ha aparecido en la imagen, pero bueno, puede ser. Bueno, otra vez es el mismo. Que aquí lo vemos que salen todas. Le está volviendo un poquito loco este con Chapuisat, me parece. Y ahora sí que sí, ahora le va a pegar Chapuisat desde ahí, ¿eh? Por mucho que venga Reinhardt, que ya ni sea nada, ni lo ha intentado. Coge bastante carrera, el suizo. Pegaba muy bien también, con pierna izquierda. Stefan Chapuisat. Vamos a ver. Ahora la barrera está, mira, pues ha medido bastante bien. A ver si se adelantan o no. Porque. Uy, boh. Claro, pues. Qué castañazo. Parecía que pasaba más cerca, ¿verdad? Sí, daba la impresión que pasaba más cerca, pero. Mira, yo una cosa que veo que se ha mejorado en este tipo de competición. Igual no estáis de acuerdo conmigo. El tema de la final a doble partido, creo que genera, pues eso, que llevemos unos minutos donde se está viendo poco fútbol. La Juve está muy cómoda, como habéis comentado, y el Borussia, pues bueno, tampoco está por arriesgar. Sabe que hay otros 90 minutos y que puede llegar el empate en cualquier momento. Pues a Javier Iborra le gustaba lo de ida vuelta. Sí, por eso lo comento, porque como ha dicho que antes que cuando era una competición de verdad, hablando de la final de ida y vuelta. A mí ya me gusta también a ida y vuelta. Lo serio es que si la competición ha sido a ida y vuelta todo, en semifinales, en cuartos de final, en octavos, que esto también sea ida y vuelta. Qué buen balón sobre Roberto Baggio, fíjate, y a punto está de meter, menos mal que llega Smith a salvar. Vamos a ver quién mete el pase. Yo creo que es Conte, creo que es Antonio Conte con el exterior. Qué buen pase le mete a Roberto Baggio, y qué listo Roberto Baggio, y de primeras es Moller. Es Andreas Moller. Qué pase con el exterior tan bueno. Qué pase, qué calidad. Y Roberto Baggio con la izquierda, yo creo que le pegan el semifallo, pero va adentro. Ha sacado Frank la que no consiguió sacar a Belardo, Smith, perdón.
Sí, sí. Sí, sí. Es el semifallo típico de delantero que mete todas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Uy, que mordida. no la ha pegado bien, ya. La ha pegado justo para adentro. Sí, es verdad. Es verdad. Pues a mí me gusta también, a doble partido. Yo creo que da más alternativas. Hombre, claro, no sé. Podemos pensar, por ejemplo, hemos estado hablando antes de la NBA, ¿no? Mira cómo portero que solo sabe. Dino Bayo, Sí, pero bueno, se lo han dejado al portero fácil. Yo creo que la defensa sabía que ese balón lo cogía el portero. Eso, pues, por ejemplo, la final de la NBA. ¿Sería espectacular a un partido? Sí, claro que sería espectacular. Pero se juega a 7 como se ha jugado todo lo demás. Pero es diferente. Pero es diferente, Iborra, porque al final en la NBA pues es diferente porque lo no se van a dar empates. No, pero se ha dado muchas veces que un equipo va 3-0. Bueno, muchas veces no, pero yo recuerdo Filadelfia ganando una final 4-0 en los 80 y no pasa nada. Pues si dices, ¿el cuarto partido tiene interés? Pues, ¿es posible una remontada? Es ciertamente imposible, ¿no? Que un equipo que ha perdido los 3 primeros luego vaya a ganar los 4 siguientes. Pero bueno, pues se juega, ya está, no pasa nada. La cuestión de estas finales era que el empate, por ejemplo, estaba permitido. Entonces, quiero decir, así como por ejemplo en el caso del fútbol sala también se juega a varios partidos las finales, pero siempre tiene que haber un ganador de cada uno de los partidos. O sea, no sirve el empate. Pero es que el empate aquí no es un empate, porque tú estás jugando en casa, claro, y el otro está jugando fuera. Es que un empate aquí no es un punto para cada uno. No, has perdido tu oportunidad de ganar en casa y el rival ha perdido la oportunidad de marcar goles que valían doble. O sea, es que no es un empate. No hay un empate. Yo Sama, has dicho que precisamente el jugar a doble partido puede suceder que haya minutos que uno no quiera, que haya menos fútbol y tal, y a mí me da la sensación que es al revés, que en una final nadie quiere perder y posiblemente se vea menos fútbol que en una claro, eliminatoria de 2 partidos. A eso voy yo. En este mismo partido, siendo una final, habiendo como ha habido un gol en el minuto 1, la Juve se hubiese vuelto un poquito más. No estoy de acuerdo. Bueno, la Juve quiere llegar viva hasta el final. Eso es, en el minuto 70 ya apretaré. Eso es, sí. Eso ha sido claro, yo lo veo así, claro. La Juve ha ido por el partido porque está jugando fuera de casa, porque tiene 90 minutos en casa y porque sabe que haciendo un gol, pues tiene mucho... Que vale doble, que los goles fuera de casa valen doble. Es que eso es fundamental, es que ese es el tema, ¿no? Que aquí los dos equipos tenían aliciente, uno porque juega en casa y el otro porque valen doble los goles. Entonces... eso incitaba a que por lo menos se intentara. Claro, no era un suicidio como en una final a un partido en el que ir a por el partido a lo loco es poco menos que suicidarte. Aquí tienes colchón, pero tienes premio. Tienes colchón y tienes premio, y eso es fundamental para el futbolista. Estoy contigo, Javier Iborra, completamente. Me habéis convencido, me planto. Claro que sí. Venga, Saba, tú ya sabes. Todo lo nuevo es peor, o sea que... Sí, venga, ya está. A partir de ahí, primer capítulo del libro. Lo nuevo Odio es peor el fútbol moderno, ¿no? Y lo antiguo mola. Y hemos visto a Perucci saliendo de puños hasta donde hubiera hecho falta. Con lo cual, todo lo antiguo es mejor. Todo ventajas. Sí. Allá va, fíjate, a la Bullé. Julio César y Kohler, creo que han dado ahí como Oliver y Benji, los dos a la vez. Mira qué castañazo le han dado a Bayo y no se ha tirado, Sí, y sigue, y fíjate que pase que balón a Antonio Conte, la pone el primer palo, no llega, Viali, ¿no? Viali, sí. Y mira, ya está Stefan Klos. Posiblemente era Moller, han enfocado a Moller, pero me ha parecido que era Viali. Estaba claro que ese año... pues era Moller, porque Viali está ahora en el círculo central, Sí, era Moller, porque Viali estaba en el círculo central ahora mismo. O sea que, claro, así que no ha llegado. Viali sí que tenía corpulencia, pero Moller era chiquitito. Está llegando ahora más, Borussia Dortmund está tirando, es verdad que de fuera del área, pero está llegando más, está tirando más, está probando a Angelo Perucci. El partido ha tenido unos minutos un poco más sosos, pero ahora vamos de una área a otra, Esto ahora no os podéis quejar. No, está muy entretenido, y quería comentar que se ve ahí la superioridad de Roberto Baggio. De hecho, ese año, si mal no recuerdo, fue el que ganó el Balón de Oro. Sí, correcto, sí. De memoria 93. 93. Ya está, y no llego tanto. Los balones de oro a mí ya se me regalan. Pues es curioso, porque yo creo que esta Juventus no ganó la Liga, ¿no? O sea, ganó, si le dieron el Balón de Oro, posiblemente... Uy, algo ha pasado ahí con el portero.
Sí, porque hay Stefan Chapuisat ahí. Bueno, Iborra, todo lo antiguo es mejor que lo de ahora. Ganó el Balón de Oro porque era el mejor futbolista. Sí, sí, también eso, desde luego. Eso. Ahí no había la mercadotecnia que hay ahora en la que tienen que ganarlo siempre algunos por decreto. Yo creo que efectivamente la liga no la gana. De hecho, la última liga la gana en 89. No, miento. A ver, vamos a verlo porque este año no la gana la Juve, seguro, además. No, ganado el anterior la Samp y luego gana el Milan varias. Sí. De hecho, el Milan es el equipo que juega todos esos años la Champions. De hecho, llegando a finales y ganando. Sí, antes he dicho del Trapp que esta era su segunda etapa, porque entrenó del 74 al 84 y unos consecutivos. No sé si 74, 84 o 76 al 86, la verdad es que hablo de memoria. Sí, igual la Juve gana el 86 y luego ya no gana hasta el 94-95. Eso es, cuando se va el Trapp, gana la temporada siguiente con Lippi. Y cuando vuelve es cuando empieza a ganar otra vez. Por cierto, claro, evidentemente coincidió Trapp con Michel Platini. Sí, con Boniek, y tenían un equipazo. Es la gran Juve de los 80. Bueno, y en defensa, pues la gran defensa, ¿no? Con Estirea, con Gentile, con Cabrini, el lateral izquierdo. Bueno, era un gran equipo, ¿no? Un equipo que luchaba contra el Liverpool inglés, que también el Barcelona y el Real Madrid eran candidatos a esas Copas de Europa, pero bueno, un equipo que siempre estaba llegando lejos. Bueno, ahí está, primer cambio del partido, Thor sale del terreno de juego y entra Karl al terreno de juego. Hemos visto ahí ¿Por qué te ríes, Saba? No, una clara alusión a nuestra amiga Marta. La campeonísima. Hemos visto como vemos ahora a Simeone, siempre de negro, siempre con un traje negro, a Otmar Hitzfeld, un habitual con gabardina. Sí. ¿Os acordáis? Siempre con gabardina. Sí, porque luego tendría que ir a resolver algún caso con Colombo y así, tendría que salir del campo y algún asesinato pues investigaba. Qué pedazo de entrenador, a mí, sinceramente, digo que además siempre con ese estilo, con dos carrileros, dos centrales. Luego fue campeón al Bayern de Múnich. Yo creo que es de los primeros Bayern de Múnich que ya empieza a haber mucho extranjero también. Sí, pero bueno, el Bayern de Múnich llevaba varios años, yo creo que buscando reverdecer viejas glorias, le costaba, y fue el propio Hitzfeld el que cambió un poco la dinámica, ¿no? Y lo devolvió al primer plano internacional. No digo que hubiera tenido años excepcionalmente malos, pero bueno, es verdad que con Hitzfeld recupera. Sí, vuelve a ser el Bayern que daba realmente miedo. Por cierto, estaba viendo la transmisión de la televisión italiana. Es curioso cómo antiguamente, en esto hemos ganado. Se metía anuncios. Sí, se metía anuncios. Y gracias a Dios que está cortado, porque también hemos visto que había spots en medio del partido, 15 segundos con los spots y volvían. Eso antes también era muy común en las televisiones deportivas. Bueno, Fermín, en el España-Italia reciente, que ha retransmitido Televisión Española, el comentarista creo que anunció como 15 veces la nueva serie de televisión Estoy Vivo, que si luego ves un anuncio de esa serie, pues posiblemente ya te huele que para el primer capítulo ya la van a cancelar. Y te duele el bolsillo de que... Está más muerta que viva, ¿no? Sí. Y hizo 15 veces el anuncio, que digo, pero por favor, taparos ya, no anunciéis eso, que sois televisión pública. Pues nada, ahí está el tío. Yo la pienso ver, Iborra. Insistiendo, ya, bueno, sí, supongo que algún para juzgar. Loco... Amarilla de Sandor Pool, ¿a quién le han sacado? Yo creo que era
A No sé si Maroki. es a De Marchi, ¿no? Al No, lateral. Maroki, es Maroki. Sí. Maroki. Giancarlo Maroki. Sí, este es un sospechoso habitual de las tarjetas, ¿eh? O sea, un jugador que era zurdo, tenía clase, pero cuando había que sacar la guadaña no le pesa. Incluso porque juega con 3 en medio campo y sin embargo Maroki y Conti suelen, o sea, y Conte, perdón, suelen jugar bastante abiertos, ¿verdad? Sí, era un... Es que juega casi con un rombo, porque Bayo... Sí, Roberto, los Bayo en realidad eran como uno un vértice y el otro... por delante de la defensa y otro por detrás de la... eso es, pero... Uy, ojo, Moller, contraataque. Moller, el que le da el balón a Viali dentro del área, cae. Viali ha hecho la de Qué bien, Moller. Para Moller dentro del área. Golazo. Gol. Qué bien. No, Roberto Bayo. Sí, no, pero que decía Bayo. bien Moller por el pase que le mete. Qué bien. Sí, qué buen. ¿Cómo? Yo creo que este jugador lo hemos visto varias veces. Esa a la media vuelta, que bien le pega a Roberto Bayo, ¿verdad? Sí. Una jugada típica de él, ¿verdad? Y darle a la media vuelta de primera al palo, close. No fíjate ni la. Sí. El balón el desmarque es muy bueno, pero el balón, el pase es tremendo. Es que la media vuelta cayendo. Tiene claro dónde está la portería. Parece que le pega de medio mordida, ¿verdad? Sí, pero es que tiene muy claro dónde está la portería y eso para un jugador de área es fundamental. Bueno, aquí se ha visto, ¿no? Pues eso, no levanta la cabeza, pero sabe dónde tiene que poner el balón y lo pone. Pero a mí me da la sensación que, o sea, que esta jugada es muy de Bayo. Sí. De no ver dónde está la portería, pero saber dónde está la portería. Sí, característico, pues muchas veces igual era de volea, ahora lo hemos visto de raso, pero sí, era muy rápido, no necesitaba controlar ni levantar la cabeza, sino simplemente sacar el disparo y ya hemos visto, el portero, pues es que nada, ninguna opción. Mira, han intervenido ahora Tino Bayo, creo que el que le daba el balón a Andreas Moller, un pase espectacular, la clase de Andy Moller, no hemos dejado de comentar ni un momento durante este partido. Sí que hemos hablado alguna vez, era el típico jugador enganche, ¿verdad? De esa que todos los equipos tenían uno o dos jugadores de ese estilo, el típico enganche de los 80, de los 90 que tanto echamos en falta ahora en el fútbol moderno. Mira, se va el 10. Se va el 10 con 6 goles en esta competición, entre 6 goles que marca Roberto Bayo y 5 Dino Bayo. Contención absoluta, entra Paolo Di Canio. Un personaje del que Javier Iborra también habría mucho que hablar. Bien dicho lo de personaje. Sí, habría mucho que hablar de este futbolista que luego acabó en Alacho. ¿En Alacho fue? Sí, el Alacho, una afición muy de su estilo. ¿Y en Inglaterra? En Inglaterra yo creo que es en el West Ham. Sí, en el West Ham yo creo que ahí es donde casi más brilló, ¿no? En el West Ham es donde, o por lo menos con su personalidad, donde se hizo con más nombre. Como futbolista, pues un jugador para mí siempre un poco pues bajo sospecha de estar superado por su personaje, ¿no? Yo creo que es uno de estos jugadores a los que el personaje le supera. Además el Alacho se juntó todo, su ideología con un poco la ideología de parte de la afición. Sí. Creo que también estaba por ahí, no sé si llegó a coincidir con Siniša Mihajlović, que también pues, peligro, ¿no? Que había mucho peligro en ese Alacho. Sí, yo creo que la recordamos quizás más que por su fútbol, bueno, aquí falta el borde del área. Sí que quería comentar un detalle del cambio, de que hemos visto que ahora va a ser el capitán Viali, y es muy curioso porque Viali yo creo que llevaba una temporada, esta era su primera temporada en la Juventus. Bueno, y aquí como curiosidad vemos entrevistando a Bayo en el banquillo. En el banquillo, ahora es impensable, ¿verdad? Espectacular, pero quería decir de Viali, ¿no? Que era una gran estrella del fútbol italiano y tenía pues ese ascendiente de se va Bayo, que tampoco en realidad Bayo llevaba muchos años en la Juventus y ya era el capitán, pues se marcha Bayo y coge el brazalete por delante de jugadores que llevan muchísimo más tiempo como Maroki, por ejemplo. ¿Cómo te hubiese gustado, Iborra, entrevistar ahí a un Roberto Bayo, a un jugador a mitad del partido, como comentáis?
Un jugador no, a este jugador. Específicamente. El balón de oro. Pero es que sin ducharse ni nada y le atracas ahí por la espalda y, oye, que unos comentarios aquí en caliente. Espectacular. Una final de la Copa de la UEFA. O sea, esto es algo ahora mismo, bueno, es que ni... Impensable. Bueno, y casi mejor que no, porque para que le haga las preguntas a Susana Guas, pues mejor que no. Mejor nada. Si aún fuera nuestro Alberto Sanz o así, pues bien, pero si va a ser Susana Guas la que hace las preguntas, mejor que lo dejen tranquilo. Mira, algo bueno va a llegar el año que viene, que A3 Media va a dejar de retransmitir la Copa de Europa. Pues hablabas, Javier Iborra, del tema de la capitanía, quizás. Una pregunta o una reflexión, ¿no? Sí. Quizás se daba más jerarquía a la calidad o a la referencia como futbolista que a la edad o que a los años en el vestuario. Sí, desde luego. Esto en el fútbol italiano... Decía, el capitán, el bueno. Y olvídate, ¿no? Sí, en el fútbol italiano... sobre todo, igual quizás no tanto el bueno, pero sí sobre todo que tuviera pues lo que hemos visto, ¿no? Aquí en este partido hemos visto que cuando había algún problema o alguna complicación, todos levantan la cabeza y buscan en el pase a Baggio, ¿no? Y pues ese ascendiente sobre los jugadores es merecedor de la capitanía, por mucho que Roberto Baggio pues llevara 2-3 temporadas en esta Juventus y una vez sale él del campo, está claro que al que van a buscar es a Vialli. Pues él es el capitán. Más que un central que lleve 20 años. Sí, no, el propio Marocchi, que era un jugador además con veteranía, con años, internacional con Italia, titularísimo siempre en la Juventus. Un jugador, pues eso, que además pues que tenía su carácter, pero bueno, pues un jugador que yo creo que él se consideraba más de brega, más de apoyo, por así decir, y pues cedía el brazalete a las estrellas y a los jugadores que realmente salvaban al equipo en los momentos malos. Bueno, ahí está otra vez al suelo Stefan Chapuisat, la misma jugada que con De Marchi. Yo creo que ahora la protagonizado con Jürgen Kohler. Otra vez, a ver si repiten, a ver si habéis visto algo. Pero me da la sensación que es Chapuisat el que siempre intenta agarrar al central, luego suelta y al final es el central que acaba agarrándole y derribándole. Pero no ha señalado Sandor Kuhl, ni penalti ni en esta acción ni en la anterior. Nada, de esas no le va a pitar ni una no le va a pitar. Dentro del área no, fuera del área, ojo. Fuera del área quizás sí, pero dentro del área es imposible. Mira, Posner. Está teniendo mucha presencia este jugador, ¿eh? No me está disgustando. Mucha jugada ensayada también, por parte de los dos. Sí, se trabajaba la estrategia, sí, era parte fundamental del fútbol, que parece que otra cosa que se ha inventado ahora, pero no, era bastante habitual. Y bueno, había equipos que, sobre todo me estoy acordando del Nápoles de Maradona, que tenía un repertorio de jugadas ensayadas espectacular. Hemos visto varias veces ya, y dos de ellas, por cierto, bastante mal, sacar a Julio César de puerta. No ha sacado ni un viaje a Angelo Perucci en la segunda mitad. Algo también yo recuerdo aquí en Osasuna, a Roberto siempre colocando el balón y al gran Pepín sacando de puerta. Sí, era algo típico de aquella época. Pero Pepín le pegaba mejor que Julio César. Sí, hombre, sí, ni lo dudes. Julio César le ha pegado 2 veces, no ha pasado en el campo. Es muy raro, es muy raro, algo le habrá pasado, estará el campo mal ahí o no sé, porque es un jugador que tenía muy buen golpeo. Mira Rijkaard otra vez, la puerta, a ver si también le pega de cualquiera falta. 11 saques de esquina, Y otro, mira, ahora cambian. Mira ahora. Ha sacado Kohler. Ha sacado Kohler, creo, ahora. Sí, era Kohler. Ahora fíjate lo que le cuesta luego al central salir. Es un riesgo que ya no se toma, el que saquen los centrales. Sí, porque al final, bueno, como comentas, si no ganas el balón en medio campo, te pilla saliendo y bueno, mucho peligro para los jugadores del equipo contrario que entran de cara, ¿verdad? Sí, además... No, quería decir que además es una jugada que tenía su ciencia, ¿no? Porque aquí hemos visto a Kohler que le ha pegado un cacharrazo, pero claro, el balón iba... Ojo, uy, qué ocasión de Vialli.
contra Klose, y mira, qué bien ha detenido Klose. Paradón, Qué bien ha parado Klose. porque Moller y Viali les habían hecho un lío gordo. Sí. No, Se ha ido Bayo, no era jugador de finales, el amigo Viali. Sí. No solía estar fino en las finales de cara a portería. Ya te digo que tampoco era un jugador que a la primera, o sea, era un goleador, pero más por insistencia que por una ocasión que tuviera a la primera no solía meter, por así decir. O sea, era un delantero de estos que fallaba. Lo que pasa es que lo intentaba tanto y era tan incordioso que al final generaba muchas ocasiones y acababa marcando goles, pero un Benzema de los que tanto le gustan a Alberto Sanz. Con otras características diferentes a Benzema, pero quizás no era... Sí, más generador, ¿verdad? Más que rematador. Sí, eso es, sí. Sí, Benzema quizás es más frío, este generaba ocasiones a base de movilidad y de desmarque y de correr y de una zancada espectacular. De correr y de pelear, Sí, no, y una zancada... Peleas, y proteger el balón muy bien. Sí, pero es verdad que luego de cara a portería, por eso comentaba antes, que igual hasta Juve, para haber sido campeona, por ejemplo, de Liga en Italia, pues quizás le hubiera faltado eso, un goleador, pues, un Romario, o sea, un goleador más, un killer de área, un killer más, o un Vieri, por ejemplo, un jugador de ese estilo. O el Klinsmann que tenía el Inter, ¿no? Sí, un Klinsmann, sí, jugadores que quizás no eran tan presentes en el juego, pero tenían gol. 30 goles mete Roberto Baggio esa temporada en 43 partidos. Estoy viendo ahora el dato. Eran unos muy buenos números para jugar en Italia, sobre todo. Sí, numerazos, pero jugando Baggio de falso 9, que no era... O sea, Baggio no era un delantero centro. Era un goleador, pero como puede ser Messi, ¿no? Por ejemplo, que no es un delantero centro, pero mete muchos goles. Claro, es que pase de nuevo de Andreas Moller, ¿no? Calidad tiene este futbolista. Y qué difícil de parar, porque viene a recibir, cae a un lado, cae al otro. Mucha calidad. Yo recuerdo su última etapa, creo que fue en el Schalke, y a mí claro, yo no recordaba antes a Moller de esta época, pero me parecía un jugador ya entonces veterano, pero es que era espectacular. Sin embargo, 2 años antes, cuando gana el Mundial Alemania, no es titular indiscutible. Está incluso Hasler por delante de él, ¿verdad? Claro, es que Hasler y en el 92, en la Eurocopa del 92, que gana Dinamarca, Hasler es nombrado mejor jugador del torneo. Hasler, hay que decir que estaba a un nivel espectacular. Y que Darsky, por ejemplo, que ya era mayor, ya tenía unos añitos, que había jugado en el 82, estaba por delante incluso de Andreas Moller. Sí, también Andreas Moller seguramente muy jovencito, pero bueno, si ya había llegado a fichar por esta Juventus, hay que decir que los extranjeros que venían a jugar a Italia y a un equipo como la Juventus ya tenían que ser estrellas muy consagradas para venir a jugar aquí. Es curioso que con toda la calidad y lo gran futbolista que había demostrado, que no era titular en aquella Alemania. Ha enseñado fuera de juego, pues muy justito. No me lo parece muy justito, pero qué buena jugada otra vez de la Juve. Sí, el Dortmund está haciendo roto. Mucho daño a la Juve. Sí. Es que lo estamos viendo que este Dortmund le faltaban nombres. No es el mismo Dortmund de más adelante. Aquí de años posteriores, quiero decir. Aquí se ve que Chapuseat sí tiene mucha calidad, que Reinhardt tiene mucha presencia en el juego, pero les faltan muchos jugadores que son los que luego le darán el salto de calidad. Bueno, como hemos comentado ya, tres de esta Juve, los dos centrales y el mediapunta. Y otro futbolista fundamental que también está hemos hablado que la Champions la gana en el 97 Borussia a la Juve, pero es que hay otra final europea, no sé si es también de Copa Europa o creo que es la de Copa Europa, que le gana la Juve al Borussia también por este mismo resultado, y ahí tenemos a jugadores como Paulo Sousa, que luego acaba jugando en el Borussia Dortmund también. Entonces estamos hablando de que el Borussia Dortmund, que gana a la Champions a la Juve, tiene 4 ex de la Juve: Moller y
Paulo Sousa y creo que Julio César. Sí. Mira, y se marcha Moller y entra Roberto Galía, que era un interior diestro. A ver de qué juega, pero bueno, este es un veterano del Vietnam también, de los típicos de la Juventus de finales de los 80. Bueno, pues ahí está. Ahí lo vemos. Galía, a ver qué hace. Se va a ir al córner, ¿no? Bueno, bastante ha hecho porque no era un jugador exquisito, era más bien un caballo, ¿no? Era, en cuanto a, si estuviéramos hablando del ajedrez, era más bien de eso, de jugadores de cubrir campo, de correr, que no de filigranas. Peones más que... Sí. Conte, ojo, Antonio Conte, qué bueno. Conte, a Galía sobre quién es. Sí, creo que era Vialli, el que ha controlado mal. Vialli, me parece que era Vialli. Sí. Qué pena, Vialli... tenido la Juve para rematar definitivamente la eliminatoria. Sí, Vialli con sus problemas de cara a portería que realmente pues ahí le hemos visto, ¿no? Que le han puesto un balón perfecto y se ha hecho un lío. Oye, me ha gustado un detalle de la retransmisión italiana, tiempo real y tiempo efectivo de juego, ¿eh? Ya eso se ha perdido, antes también era muy, por lo menos yo recuerdo en las transmisiones italianas siempre lo ponían, ahora ya se ha perdido esto de tiempo de juego, pero fíjate, pues 90 minutos de tiempo real y efectivo 50 y tantos, que me parece muchos alto, me parecen, sí, sin duda. Yo recuerdo aquí ver, creo que en las retransmisiones de Canal Plus, en sus inicios también este dato, y como dices, generalmente solía ser la mitad. Me parece un dato importante, para realmente para ver qué partidos pues, están más cerrados, menos cerrados, más trabados, me resulta más incluso igual que otros que nos ofrecen. Sí, es un dato fundamental y bueno, ahora sí que se ha ganado mucho en lo de distancias recorridas y todo este tipo de cosas, pero ese dato técnicamente no creo que sea difícil de tener y te da muchas pistas de cómo ha sido el partido. Me dice mucho más, por ejemplo, que el porcentaje de posesión. Sí. Así es. Ahí está. Bueno, estamos ya llegando al 90, Fermín. Sí. Tiempo prácticamente cumplido y juega el Borussia, que tiene prácticamente la final perdida, porque pierde en casa por 1-3. La vuelta en Dele Alpi va a ser complicada. Reinhardt sigue buscando mucho a Chapuisat ahí, ¿verdad? Prácticamente como pivote. Sí, pero rodeado de 6 jugadores, rodeado de 6 contrarios. Es que aquí se defendía con seriedad, lo que decimos siempre, mira. Y Kohler saliendo con la pelota y Julio César acompañándole, ahí le hemos visto en la imagen, ¿eh? O sea, aquí es que es otro fútbol, es otra cosa. Mira, Julio César ahora quién está de central, vete a saber quién. Estaba el lateral cerrando. Era otro fútbol, era para mí mucho más divertido y la verdad es que me he divertido mucho más viendo este partido que viendo muchos partidos de la actualidad. Pues ya sabes, Javi Borra, tenemos muchos de estos, o sea que iremos analizándolos cada 15 días. La próxima cita ya saben que es un mundial o una Eurocopa. A ver qué elegimos esta vez. Tenemos donde elegir. Hoy ha elegido bien Saba, hay que decirlo. Sí, nos ha gustado. Yo por darle el homenaje a Fermín de tener a dos de sus mitos como entrenadores sobre el terreno de juego en una final europea. Ahí está, final del partido y uno de mis equipos favoritos. Yo he sido siempre muy de la Juve, de Trapp y muy de la Juve de Lippi, lo reconozco. Bueno, sensaciones antes de que acabe todo esto. Buen partido entonces, Javier Ibarra. Sí, muy rápidamente, un partido que me ha encantado, me ha gustado mucho el tridente de la Juve. Un equipo que no se ha puesto nervioso a pesar del gol tan tempranero y un Borussia que ya demuestra que tiene la fisonomía propia de los equipos de Hitchfield, pero al que le faltan jugadores de calidad. Tenemos un minutito, Saba. ¿Qué te parece el partido? Bueno, pues una Juve muy superior pese al empuje inicial del Borussia. Este equipo, pues bueno, ya hemos comentado que tenía una jerarquía de jugadores en el campo que quizás los alemanes pues no tenían aún. Y bueno, al final el fútbol
es de los jugadores y bueno, está claro que esta final pues la tiene muy encarrilada la Juventus con este 1-3. Para mí, como ha dicho Iborra, una gozada, un gusto volver a ver fútbol de verdad, el fútbol que nos enamoraba. Pues lo dicho, un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias a los dos, Javier Iborra, Saba. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias. Y os emplazamos a otro capítulo de fútbol retro. El próximo será o un mundial o una Eurocopa. Lo elegiremos y aquí estaremos con todos vosotros. Un placer y un saludo. Hasta luego. Io ti lascio andare nei spogliatoi e do subito la linea alla regia.